de las historias desobedientes. Un caso único de ejercicio de la memoria y de nunca más en el seno de las propias familias de algunos represores. Vení, acompáñame que tiene la gentileza de estar con nosotros Analía Kalinek. Gracias por venir, Analía. Gracias a vos, Alejandro, por la invitación. Vos sos hija del comisario Kalinek, condenado en 2010. Él sí queda detenido en el año 2005 con prisión preventiva. En el año 2008 se eleva la causa a juicio oral. Y en el año 2010 es condenado a cadena perpetua dentro de la megacausa del primer cuerpo del ejército por su participación en el circuito atlético Banco y el Olimpo. Cuando decís su participación, exactamente, ¿a qué te referís? Y él, pensá que él ahora tiene 72 años, él nació en el 52, en años de dictadura tenía entre 24 y 30 años, era un oficial joven de la Policía Federal, lo cual lo ubica dentro del engranaje de la lógica represiva en el último eslabón. Él era el que ejecutaba las órdenes, a él se lo ubica concretamente formando parte de las patotas, saliendo a secuestrar, y también hay testimonios que lo ubican en la sala de tortura. ¿Vos en qué año naciste? Yo nací en el 79. ¿Supiste de esto antes de los juicios? No, nunca. Yo, bueno, crecí en años de impunidad, o sea, el juicio de las juntas casi que ni lo recuerdo. Y luego también estos modos de crianza muy endogámicos, familias muy cerradas, círculos privados que hacen que, bueno, que no haya tenido contacto con esta parte de la historia y con lo que estaba sucediendo cuando yo nacía. Recién en el momento que mi papá queda detenido, yo era joven, todavía tenía 25 años, hacía poquito me había casado, recién había nacido mi primer hijo, y cuando mi papá queda detenido ahí aparece por primera vez esta vinculación en tiempo y espacio. Primero que yo había nacido en dictadura, ¿no? Y que era una pregunta que nunca me había hecho, y la participación de mi papá como parte activa dentro del aparato represivo. ¿Ahí tuvieron la ocasión de hablarlo, de conversar? Al principio no, yo digo la negación como mecanismo de defensa, que es algo muy distinto al negacionismo, y esta imposibilidad en una primera instancia de poder pensar que mi papá podía estar involucrado en esos crímenes, ¿no? Yo tenía una relación de mucho cariño con mi papá, una familia tipo, yo soy la segunda de 4 hermanas mujeres, y esta figura de padre era una figura muy importante y de mucha presencia dentro de la familia, y también la directiva dentro de la familia era lo que nos dijo mi papá, ¿no? Ustedes no tienen que creer nada de lo que se va a decir, yo no tengo nada de qué arrepentirme, nos dijo mi papá, a mis hermanas y a mí. Yo lo que hice fue salir a defender a la patria. Esto es consecuencia de que ahora tenemos un gobierno de zurdos revanchistas, refiriéndose al entonces presidente Néstor Kirchner, pero ustedes no tienen que creer nada de lo que se va a decir, nos dijo mi papá. Wow. Y después de eso, años después, te encontraste con hijos e hijas de... Y ahí aparece todo un recorrido personal de mucho costo emocional también, porque este relato de mi papá después entra en contradicción con el relato social, porque el juicio va avanzando, yo accedo a los testimonios de los sobrevivientes, leo lo que los sobrevivientes dicen, y ahí entro en una contradicción muy fuerte, que es la que nos encontramos los familiares de los genocidas cuando observamos lo que hicieron nuestros familiares, ¿no? Y este mandato de lealtad familiar, que aparece muy fuerte dentro de lo social, de lo cultural, de lo religioso, incluso en el ámbito jurídico, a los hijos se nos prohíbe declarar en contra de nuestros padres, entra en contradicción con un mandato social también, que es el de respeto a la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos. Y ahí, bueno, Historias Desobedientes tiene una gran disyuntiva que nos posiciona en este lugar horrible, que es el de ser hijos de genocidas, el de ser familiares de genocidas. Hay nietos de genocidas que integran el colectivo, pero que hemos hecho conciencia. Nosotros decimos que Historias Desobedientes es un emergente social, ¿sí? Que no pudo haber surgido en otro lugar en el mundo que no sea Argentina, porque ningún otro lugar en el mundo ha avanzado tanto en materia de derechos humanos como lo hicimos nosotros. Claro, no hay hijos de jerarcas o de ejecutores de los nazis, por ejemplo, que hayan hecho esto, ¿no? ¿O sí? No que se hayan colectivizado. Lo están haciendo ahora inspirados en Historias Desobedientes. Wow. Yo hace unos meses estuve en Alemania, ya van 2 años consecutivos que estuve viajando, en el año 2022 junto con la Casa Ana Frank en Argentina, en el marco también de una jornada que se hizo de Sumando Voces, donde las voces que se sumaban eran las de los descendientes
de los nazis y de historias desobedientes. Y el año pasado también, en el marco de un documental que se está filmando sobre historias desobedientes, que va registrando el impacto que este movimiento va teniendo en otros lugares del mundo, ¿no? Ya existe una historia de desobedientes en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, que estamos viajando ahora la semana que viene a recibir un reconocimiento de las víctimas de la dictadura brasilera. Se ha fundado una historia de desobedientes en España, en Alemania se está fundando, y ayer mismo marchó por primera vez con nosotras la primera desobediente italiana. Impresionante. Analía, cuando viste el spot ayer, que busca justamente reescribir esa historia que tanto nos costó, ¿no?, colectivamente construir, ¿qué pensaste, qué sentiste? Y siento pena, la verdad que a veces duele, ¿no? Tener una vicepresidenta que es una hija obediente del genocidio, ¿no? En historias desobedientes entendemos que los familiares de los genocidas, más allá de los vínculos de afecto que hayamos podido tener, de las cosmovisiones del mundo que nos han inculcado, también tenemos el deber ético y moral de repudiar esos crímenes, ¿no? Y de repente ver estos exponentes como Victoria Villarruel, que bueno, que siguen esa obediencia, ¿no?, a esas lógicas de pensamiento, ¿no?, que lo que subyace siempre es este odio a lo distinto, esta intolerancia frente a aquel que piensa diferente. Lo que hace, bueno, nada, es redoblar la apuesta, salir a la plaza el 24, venir acá un lunes a esta hora a seguir contando estas historias y a tratar de generar esta conciencia, ¿no?, que tenemos que tener también los familiares de los genocidas, porque somos una población muy grande la de los familiares de los genocidas. Vos pensás que a lo largo y a lo ancho del país hubo más de 600 centros clandestinos, Sí, sí. que los represores que operaron en esos centros clandestinos tenían hijos, tenían hermanos, tenían sobrinos, tuvieron nietos, tenían esposas. Se habla de la familia militar en general. La familia militar, la familia policial. Sí. Condenados solamente hubo más de 1000. Imagínate todos los que quedaron impunes, más todos los que pertenecen al ámbito empresarial que también todavía no fueron juzgados. O sea, hay mucha implicancia y la verdad que el crimen, cuando se instala dentro de la familia, genera estos mandatos de silencio, mirar para otro lado, o lo que es peor, esta reivindicación de esos hechos, ¿no?, que es lo que está haciendo Victoria Villarruel con esta también tergiversación que hace de los hechos de manera muy lastimosa, tomando testimonios de los que fueron también personas que han sufrido pérdidas, como pueden ser algunas víctimas de atentados terroristas, que están en todo su derecho de sufrir y de reclamar también justicia, pero que de ninguna manera es equiparable a los crímenes que se llevaron adelante por parte del Estado y que fueron debidamente juzgados. ¿Él sigue sin arrepentirse de nada? Él sigue sin arrepentirse de nada y sigue como más rígido también en su posición. Yo creo que estos años de prisión no lo han hecho reflexionar acerca del daño que ha generado. Todo lo contrario, él me inicia un juicio a mí desde la cárcel, mi papá, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Me inicia acciones legales para declararme indigna, que es una figura legal que contempla el Código Civil y Comercial, para que yo no herede a mi mamá. Mi mamá muere en el año 2015. Al poco tiempo se funda Historias Desobedientes, correlativamente en el tiempo, ¿no?, dentro de lo que fue en el marco del 2x1. Yo empiezo a dar testimonio público, me empiezo a conformar este colectivo Historias Desobedientes. Se me acercan las primeras víctimas de mi papá, a partir de escuchar mi testimonio, pidiéndome que interceda, ¿no?, frente a mi papá para que les dé información acerca del destino, en el caso de Paolo Rasetti y de su mamá, que permanece aún hoy desaparecida. Y la respuesta de mi papá es una demanda por indignidad, y con un dato que no es menor, que acompañan también esa demanda mis 2 hermanas menores, Wow. las 2 personal civil de la Policía Federal, Wow. y egresadas del Instituto Universitario de la Policía Federal. Por eso, cuando hablamos esto de familia policial, de marcos ideológicos y de reproducción de esta lógica de pensamiento, tenemos que pensar, ¿no?, qué es lo que estamos generando también como sociedad. Analía, no sabes lo que te agradezco que hayas venido esta noche acá. No, gracias a vos por el espacio y bueno, convocar a otros familiares de genocidas, incluso a la propia Victoria Villarruel, a que haga conciencia sobre su propia historia y que pueda también pensar en las víctimas y acompañar también este reclamo por memoria, verdad y justicia.